Buenos días a todos y todas. Estamos un día más en un vídeo de Mejora tu lectoescritura. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, van a ser corregir los ejercicios del vídeo anterior. Entonces vamos a preparar nuestro cuaderno y vamos con ello. Tenemos las respuestas a nuestras preguntas sobre la lectura del Coliseo. En la última pregunta nos dice que busquemos en el diccionario y vamos a ver cada una de las palabras. Ninfa, que en la mitología griega es una deidad menor femenina típicamente asociada a un lugar natural concreto, como puede ser un manantial, un arroyo, un monte, un mar o una arboleda. Predicción. 1. Acción de anunciar un hecho futuro. Y 2. Hecho o situación que se anuncia que sucederá en el futuro. Vemos que hay dos definiciones y además tienen cada una un ejemplo. El primero, la acción de anunciar un hecho futuro, el ejemplo es: el descubrimiento y la predicción de hechos nuevos y sorprendentes motiva considerablemente la investigación científica. Y en el segundo, en el que nos habla de un hecho o situación que se anuncia que sucederá en el futuro, el ejemplo es: no se cumplió ninguna de sus predicciones. Indiferencia, actitud o cualidad de indiferente. Y en este caso el ejemplo que tenemos es: se pasaba la tarde mirando la televisión con indiferencia. Agobiante, que agobia. Y el ejemplo: un calor agobiante. Y que agobia significa que causa alguien o algo mucha molestia o fatiga a una persona. La tristeza me agobia, sería el ejemplo. O se agobió con tanto trabajo. Transpirar. Tiene dos definiciones. Una, exudar o segregar una persona o animal un líquido orgánico a través de su piel. Por ejemplo, transpirar sudor. Y la segunda, exudar una planta vapor de agua. El ejemplo: las plantas desprenden agua al transpirar. Reflejo o refleja. 1. Que ha sido reflejado. Por ejemplo, Velázquez registraba sensiblemente las numerosas mutaciones de color obtenidas a través de la luz refleja en un armonioso sistema de tonos relacionados entre sí. Y la segunda, dolor, que es percibido en cierta parte del cuerpo cuando realmente se produce en otra. Por ejemplo, el masajista le dijo que el dolor que sentía en el pecho era un dolor reflejo de la contracción de un músculo de la espalda. Y ahora vamos a corregir nuestro dictado. Cuenta una antigua historia griega que Ulises, rey de Ítaca, tras participar en la guerra de Troya, emprendió el viaje de regreso a su patria. Punto y aparte. Al comienzo de aquel viaje, sus naves fueron empujadas por el viento a las costas de Sicilia, la bella isla de las aguas de color zafiro. Punto y seguido. Después de desembarcar, el rey y algunos soldados empezaron a explorar la isla. Punto y seguido. Desconocían que estaban en el territorio de los cíclopes, horrendas criaturas de tamaño colosal que tenían un solo ojo en la frente. Punto y aparte. El más temido de todos los cíclopes era el fiero Polifemo,
punto y aparte. Tras unas horas de camino, coma, Ulises y sus soldados llegaron a la entrada de una cueva. Punto y aparte. Vayamos dentro, ordenó el rey. Punto y final. Y una vez que hemos corregido los ejercicios del vídeo anterior, que esperamos hayan ido genial, vamos a comenzar con el contenido del vídeo de hoy, que os diré que vamos a trabajar las sílabas. ¿Vale? Entonces, empezamos. La sílaba es la unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, que por lo común es una vocal. Y ahora vamos a ver qué significa esto. Es decir, las sílabas son las fracciones, los fragmentos de la palabra en los que ésta se puede dividir. Ahora vamos a ver cómo podremos dividir una palabra en sílabas y su clasificación. Podemos clasificar las palabras según el número de sílabas, porque todas las palabras, desde las más cortas a las más largas, están compuestas de sílabas, y dependiendo de su número, las palabras pueden ser monosílabas, es decir, que tienen una sola sílaba, como por ejemplo do, re, mi, fa, sol, la, si. En español no se acentúan, salvo en el caso de que haya dos palabras iguales y para diferenciarlas se utiliza una tilde que llamamos diacrítica, ¿vale? También se acentúan ciertos exclamativos o interrogativos, como qué o cuál. Las palabras también pueden ser bisílabas en caso de que tengan dos sílabas, como por ejemplo avión, calor, pera. Pueden ser también trisílabas si tienen tres sílabas, como espalda, libreta. Vemos ahí la división de cada una de las sílabas. También pueden ser tetrasílabas cuando tienen cuatro sílabas, como por ejemplo teléfono u ordenador. Y serán polisílabas aquellas que tienen 5 o más sílabas, como por ejemplo fotográfico o reglamentario. Ahora vamos a ver las sílabas tónicas y átonas. Cuando decimos una palabra, siempre hay una sílaba que pronunciamos con mayor énfasis, más fuerte. Este acento, es decir, esta fuerza de voz mayor con la que se pronuncia una de las sílabas, nos ayuda a diferenciar palabras que se escriben igual, pero que no significan lo mismo, como por ejemplo revólver y revolver. Esa sílaba que se pronuncia con más énfasis, con más fuerza, es la sílaba tónica, y todas las demás son las átonas. Más fuerza tónica, menos fuerza átonas. También tenemos las sílabas simples o compuestas, que dependen del número de letras que contiene una sílaba, y pueden ser simples cuando tienen dos letras, como por ejemplo papá o bebé, o compuesta cuando tienen más de dos, por ejemplo dia, dio o vidrio. Aquí vemos que tienen 3 y 3 y 2 y 3. También podemos hablar de sílabas abiertas y cerradas, o llamadas libres y trabadas también. Se distinguen según contengan o no una coda silábica. ¿Y qué es esto? Es una consonante o grupo consonántico que se encuentra después de la vocal nuclear. Es decir, las sílabas que tienen coda silábica terminan en consonante. Y entonces decimos que son cerradas o trabadas, como por ejemplo cortar, partir, ¿vale? Las que terminan en consonantes son cerradas
Y por el contrario, las que terminan en vocal son abiertas, como por ejemplo casa o pelo. Y ahora vamos a ver cómo separar en sílabas una palabra. Para saber separarlas es importante sobre todo en el lenguaje escrito, porque si estamos escribiendo y no nos cabe una palabra en el mismo renglón, en la misma línea, la tendremos que dividir y seguir escribiendo abajo. Y siempre la tendremos que dividir en sílabas. Por ejemplo, fotográfico. No podríamos dividir fotogr y poner la A en la siguiente línea, sino que tendremos que dividirla como aquí aparece, fotográfico. Siempre teniendo en cuenta las sílabas. Es más importante a la hora de escribirlas que a la hora de pronunciarlas, que no necesitamos tanto separar las palabras. A la hora de separar las palabras también tenemos que hablar de los diptongos y triptongos, que están formados por una vocal fuerte, que son A, E, U, O, y una débil, I o U, que no lleve tilde, y dos débiles. Forman una sola sílaba y no se pueden dividir. Algunos ejemplos son diario o causa. Y en este caso no podríamos dividir di, a, di, o. Tenemos que tener en cuenta diptongos y triptongos y no separar esas tres vocales. Y lo mismo pasa con causa. No podríamos decir causa. Y para dividir palabras también tenemos que tener en cuenta cuando una consonante se encuentra entre dos vocales. Siempre se agrupa con la que le sigue para formar la sílaba. Nunca con la que le precede. Por ejemplo, mano, mano. Camisa, camisa. También debemos saber que si un grupo de dos consonantes se encuentra entre dos vocales, cada consonante se queda con una vocal. Por ejemplo, árbol o antena. Asimismo, cuando hay un grupo de tres consonantes entre dos vocales, las dos primeras se unen a la primera vocal y la tercera a la segunda vocal. Por ejemplo, instalar. Vemos que se separaría instalar. Pero hay que tener en cuenta que si la tercera vocal es una I o una R, entonces la primera consonante se une a la primera vocal y las otras dos consonantes a la segunda vocal, como por ejemplo pasa en expresar, que se separaría expresar, como bien vemos. Si un grupo de cuatro consonantes se encuentra entre dos vocales, las dos primeras se unen a la primera vocal y las dos restantes a la segunda vocal, como pasa en construir. Recordamos también que en el caso de las dobles consonantes, como es la doble R y la Y, se trata de un solo fonema y no se dividen. Van unidas las dos Rs o las dos Ls. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de palabras separadas en sílabas. Y además aquí en estas palabras vamos a aprovechar para ver la sílaba tónica, que es la que está marcada en negrita. Tenemos por ejemplo collar, teclado, papel, teléfono, lápiz, canal, teleférico, ratón, agenda, pañuelo, estuche y escalera. Y aprovecho para recordaros sobre la sílaba tónica que vemos que todo lo que está en negrita hay algunas que tienen tilde y otras no. Pero vemos que la tilde, las palabras que la tienen, siempre recae en la sílaba tónica. ¿Vale? Un detalle importante. Siempre que sepamos que una palabra tiene tilde, en esa tilde está la sílaba tónica. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios.
En esta primera lámina lo que nos piden es que coloquemos las sílabas que hay debajo de cada dibujo y formemos una palabra, que por supuesto es la fruta, en este caso son frutas, y tendremos que colocarlas. Vamos a hacer como ejemplo la primera. Lo que nos encontramos es un dibujo y tenemos za, man, na. Pues si la colocamos y viendo el dibujo, nos quedaría man, za, na. Y como esas, tenemos que hacer todas las demás. Y ahora vamos a continuar haciendo lo mismo, pero con estas otras palabras. Ahora en este siguiente ejercicio tenemos que decir cuántas sílabas tiene la palabra. Y nos van a ir apareciendo diferentes palabras y tendremos que elegir entre A, B, C o D, como correcta según las sílabas que tenga la palabra. En este caso la palabra es sol y tiene una sílaba, por lo tanto la respuesta correcta es la A, porque es una palabra monosílaba. Y ahora vamos a continuar con las demás. Ahora en el siguiente ejercicio lo que tenemos que hacer es marcar cuál es la sílaba tónica de cada una de las palabras. Vamos a hacer como ejemplo la primera, que es la palabra aquí y se divide en dos sílabas. Y la tónica en este caso tenemos además muy fácil el truco que hemos dicho un poco más atrás en el vídeo, que dijimos que todas las palabras que estaban acentuadas con tilde, donde estaba la tilde estaba la sílaba tónica. Entonces en este caso vemos que está la tilde en ki, con lo cual esa sílaba es la tónica. En todas las demás, las que no tengan tilde, lo que tenemos que hacer es ver dónde está la fuerza de la palabra. En este siguiente ejercicio también nos van a ir apareciendo palabras y lo que tenemos que hacer es separar en sílabas estas palabras. Vamos a ello. Primero que todo vamos a
hacer la primera como ejemplo, como siempre. Amagándoles es la palabra y en este caso tendría a-ma-gan-do-les. 5. ¿Vale? Y vamos a seguir con las demás. A ver qué tal. Y hasta aquí el contenido del vídeo de hoy, que esperamos os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, le dais abajo a un me gusta. Y si todavía no os habéis suscrito al canal, lo podéis hacer en la campanita para disfrutar así de todos los vídeos que tenemos preparados durante la semana. Buen día.